visto de muchos aspectos, muchas expansiones de Krishna, que son Krishna. A veces hablamos de Vasudev Krishna, el hijo de Vasudev, o Vasudev Krishna, el hijo de Vasudev, de las dos maneras. Y ese Vasudev, la expansión Vasudev de Krishna, quien se ocupa de matar a los demonios, es como otro Krishna. Y se habla de Vrindavan Krishna, Braja Raja Sutta, el hijo del rey de Braja, el hijo de Nanda Maharaj. Entonces a veces se habla de varios Krishna. Akinchana Gochara, y así podemos seguir nombrando varios Krishnas. Y Akinchana Gochara, ese es nuestro Krishna en este movimiento de conciencia de Krishna. Aquel que es fácilmente accesible, muy significativo eso. Porque estábamos explicando anoche cómo en este mundo es muy difícil tan siquiera creer en Dios, ni hablar de llegar a Él, de verlo, de tenerlo. Tan solo creer es tan difícil, creer en Krishna. Y Akinchana Gochara se refiere al hecho de que Krishna, sin embargo, es muy fácil. Y eso es lo que se está explicando acá. Y más adelante, en los siguientes textos, mañana y pasado, Vritrasura se va a referir, le va a orar directamente al Señor y va a seguir expresando más y más esta actitud del devoto puro. Vamos a dejarlo para ese momento. Pero en esos textos más y más él está manifestando esta actitud Akinchana Gochara, de que Krishna es Akinchana Gochara, así es que se está enfocando. Porque ese nombre no solo está hablando de Krishna, está hablando de Krishna en virtud de las cualidades que debe tener el devoto de Krishna. Fíjense qué bonita esta filosofía, cómo Dios adopta nombres en relación con su devoto. Y ya no solo en relación con su devoto, a veces le explicamos al público cómo Dios tiene tantos nombres en virtud de su relación con los devotos y en virtud de sus propias características y actividades, pasatiempos en diferentes circunstancias. Pero este nombre aún va un poquito más allá. Y en este nombre se ven las cualidades del devoto, en esta designación de Krishna. En esta manera de designar a Krishna, vemos al devoto. No solo vemos al devoto, porque igual lo vemos en el nombre Yashoda Krishna, Vasudev Krishna y así. Vemos a Braja Raja Sutta, vemos a Nanda Maharaj. Pero aquí no solo que vemos al devoto, vemos las características del devoto. Akinchana Gochara en este nombre. Akinchana Gochara. ¿Qué significa Akinchana Gochara? Las cualidades del devoto, no solo las cualidades que directamente significa Akinchana Gochara, es decir, que el devoto está exhausto de lo material. Y ya lo hemos dicho muchas veces, esto va a ser puesto a prueba. Queremos ver que es verdad. Una cosa es decir estar exhausto y otra cosa es manifestarlo. El domingo, estos dos últimos domingos, conmemoramos dos desapariciones muy importantes de nuestros acharyas. El día 6, el domingo antepasado, fue la ocasión más importante, la conmemoración más importante de nuestro movimiento en relación con las desapariciones. La desaparición de Srila Prabhupada, el Tiro Bhavatiti de Srila Prabhupada. Y este domingo pasado fue la desaparición de Srila Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj. Y en particular, y claro, en ambos casos, ambas personalidades nos dieron ejemplo de Akinchana Gochara, de que Krishna es Akinchana Gochara. Ellos nos dieron ejemplo de eso.
porque ellos eran esa clase de devotos. Narayana para completamente, o Ekanta Bhaktas, dice Prabhupada en estos textos, completamente puros. En particular, Srila Gaur-Kishor Das Babaji Maharaj, su pranam mantra, él es honrado en nuestra sampradaya como Sakshat Vairagya Murtaye. Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambara Sambhode Padambujaya Te Namaha. Srila Gaur-Kishor Das Babaji Maharaj, él nos da este ejemplo de renunciar a todo por Krishna. Porque ¿qué es lo que pasa? Que normalmente en nuestro movimiento se nos enseña a usar todo para servir a Krishna, no a renunciar a todo. Este movimiento se denomina de Yukta Vairagya, que se ha traducido como renunciación práctica. Renunciación práctica, que tenemos que ser prácticos. Que si algo sirve para el servicio del Señor, debemos utilizarlo en eso. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es que nosotros también disfrutamos del uso de ese artículo, del uso de eso. Y a veces hay una fina línea que no podemos distinguir, a veces ni está esa línea, de lo que separa la complacencia de los sentidos del servicio del Señor. ¿Hasta qué punto en realidad estoy sirviendo al Señor con esto o hasta qué punto me estoy complaciendo los sentidos? Y por eso los acharyas a veces manifiestan un grado de renunciación total como el de Srila Gaur-Kishor Das Babaji Maharaj. Srila Prabhupada y los demás acharyas hicieron lo mismo en medio de las cosas materiales, pero estaban en la misma situación de renuncia. Pero a veces alguien como Srila Gaur-Kishor Das Babaji Maharaj, los 6 Goswamis de Vrindavan, se retiran por completo de estar en medio de esas cosas materiales, de una manera muy directa. Y siguen utilizando todo al servicio del Señor. Los 6 Goswamis de Vrindavan, ellos construyeron unos templos que hasta el día de hoy son obras arquitectónicas que hay que ir a ver. Son tan imponentes, hasta como obras de arquitectura. Son imponentes. Requirió de muchísimo dinero, de muchas cosas materiales para erigir esos templos. Tantos de ustedes ya han visitado la India, saben de lo que estoy hablando. Como cerca de nuestro templo de Krishna Balaram se encuentra el templo construido por Srila Sanatana Goswami. Se ve muy bien desde nuestro templo también. El Sri Sri Radha Madan Mohan Mandir. Imponente. Muchas veces utilizamos esas fotos. Es tan típico templo hindú y de una arquitectura tan imponente que es excelente esa fotografía para cualquier cosa, cualquier diseño gráfico que tenga que ver con la India, con la vida devocional. Entonces lo utilizaron todo. Pero Tyaktva turna mashesha mandala patishrinim Kopina kantasrito, se dice en el texto. Andaban vestidos solo con el kopina kantasrito. Todos saben lo que es el kopin. Esa era la ropa de los Goswamis. Que abandonaron Tyaktva turnamashesha mandala patishrinim. Todo el prestigio de este mundo que procede, especialmente en esta época, de tener opulencias. Alguien que tiene opulencias es respetado. En todas las épocas, pero especialmente ahora. Opulencias materiales. Y eso da prestigio, eso lo posiciona a uno en la sociedad, le da una alta posición en la sociedad. Ellos, Tyaktva turna mashesha mandala patishrinim, expulsaron eso. Otra vez en que Krishna nos recordamos que es Akinchana Gochara. Entonces este nombre, decíamos,
Nos habla, vemos ahí al devoto en Kopin. Akinchana Gochara. Que eso es todo lo que posee. Esa es la idea. Vemos a Krishna así, a través del cuerpo de cualidades del devoto, del conjunto de cualidades del devoto, que desde el punto de vista material no tiene nada. Srila Raghunath Das Goswami, al final de su vida ya comía, Srila Prabhupada también dio ese ejemplo, ya solo comía un poquito de lo que se llama leche agria. Leche agria. En Radha Kund y en Govardhan hay un árbol que pueden ver, que tiene unas hojas, no sé quién lo ha visto, que parecen unos vasitos. La hoja es un vasito, es cerrada. ¿No han visto? Entonces hay unos árboles, todavía pueden ver, yo he visto las hojas. Entonces la hoja se cierra y forma unos vasitos. Se pueden imaginar muy pequeños, es simplemente una hoja. Entonces esa era la medida, ahí es que él tomaba lo que tomaba, un día sí, un día no. Esa era su comida. No podemos imitar eso. Porque nosotros no podemos mantenernos conscientes de Krishna de esa manera. Él sí. Esa es la diferencia. Él estaba en un grado de conciencia tal que estaba por encima de las exigencias del cuerpo. Mientras no nos encontremos en ese estado de conciencia, es pecaminoso que tratemos eso. Ni siquiera es como, es bueno o que uno haga ni siquiera el intento. Es un pecado. Eso se describe en el Bhagavad Gita como una austeridad inventada que no se recomienda. Pero nos sigue insistiendo en que Krishna es Akinchana Gochara, que es verdad, que en relación con el devoto ese nombre es muy importante, porque indica cómo debe ser el devoto por las buenas o por las malas. Por las buenas significa que voluntariamente acepta esa posición, porque si no, como dice este texto, de todos modos Krishna se lo va a prohibir. Este texto dice que Krishna se lo prohíbe, es decir, que Krishna se va a encargar de que así sea, de que él siga siendo llamado Akinchana Gochara, Tuam Akinchana Gochara. Pero muy bonito que en ese texto de la reina Kunti Prabhupada dice que Akinchana Gochara significa que Krishna es fácilmente accesible para sus devotos. Entonces vemos ahí las cualidades del devoto en ese nombre. Vemos que el devoto no tiene ningún interés por lo material. Pero además vemos al devoto de otra manera. Vemos otra cualidad del devoto, que es lo que se dice en esa traducción. Y es que cuando él entra donde Krishna no tiene que tocar la puerta. Fácilmente accesible. Él tiene esa relación tan íntima con Krishna, que él puede fácilmente tener a Krishna. Ese es el significado de este mes, muy bonito mes, muy importante para los devotos, para los Vaishnavas. Ya está llegando a su final, creo que mañana, el mes de Damodar. Dama Udar. Dama significa soga y Udar es el vientre. Otro nombre de Krishna, donde vemos también las cualidades de su devoto, en este caso, las cualidades de su devota. En este caso, la madre Yashoda, el pasatiempo inmediato que nos recuerda, cómo ella pudo atar a Krishna por el vientre. Es muy significativo este hecho para los Vaishnavas y se pasan todo el mes cantando esta canción, recordando con mucha intensidad este pasatiempo de cómo el devoto puede atrapar a Krishna. Cuando Krishna por lo general es una personalidad tan difícil que ni siquiera es posible creer en él, hasta eso se vuelve difícil en este mundo. Sin embargo, para el devoto está tan cerca, tan a la mano, que hasta puede atarlo, puede completamente capturarlo y dirigirlo. Y lo más sorprendente de todo es que eso es lo que más le gusta a Krishna.
dice él en el Chaitanya Charitamrita, en el Adi Lila. Dice, cuando los sabios, las grandes personalidades me ofrecen sus oraciones védicas, de los Upanishads y los Puranas, no siento tanto placer como cuando mis devotas me regañan. No siento tanto placer como en ese momento. Cuando mi mamá me regaña, no solo me regaña y me castiga, ahora te quedas aquí atado para que no te muevas, para que no sigas haciendo travesuras. Ese es el significado. Uno tiene que tener la paciencia de esperar hasta que llegue ese momento. Ese es el otro punto. Porque más o menos sentimos como que es un cheque con fecha pospuesta. Renunciación ahora, éxtasis después. Queremos más bien al revés, huele ahora, pague después, ¿no? Se llama el programa. Entonces estamos acostumbrados a que así funciona el crédito. Ahora disfrutamos de la cosa, démela ya, y la voy pagando a plazos. Entonces quisiéramos que fuera así, ¿no? Que ¿cuándo va a venir ese momento? Como si faltara mucho. Tenemos que tener esa inteligencia de que ¿qué son unos pocos años, unos cuantos años? Ya tenemos tanta experiencia de gente conocida en todos los niveles de intimidad con nosotros, que ya llegaron al final y pasó como un momento. Entonces debemos tener esa paciencia de que no debemos cambiar el éxtasis supremo, esta felicidad suprema de conciencia de Krishna, por unos pocos momentos de satisfacción material. Cualquier satisfacción en este mundo, por intensa que sea, dura tan poco. Y por intensa que sea, siempre está mezclada con algo. Nadie está exclusiva e unívocamente feliz, sin ningún tipo de contaminación. Alguien está, Jai Shri Shri Gaur Nitai Srila Prabhupada Ki Jai. En este mundo ninguna felicidad es pura. Alguien que es completamente feliz, lo es completamente feliz en un aspecto de su vida, algo. Quizás le fue muy bien en el trabajo, pero tiene tantos problemas en la casa, o viceversa. Quizás está muy feliz en la casa, pero no la pega con los trabajos. La esposa lo adora, los hijos lo adoran, papi, ven para acá y toda la cosa. Y donde pone la mano, quiebra el negocio. ¿No? Y viceversa. Tanta gente que habla del fulanito, que tiene tanto dinero, y entonces dan la frase filosófica, pero con dinero no se compra la felicidad, ¿no? Dicen así. Pero con dinero no se compra la felicidad. He dicho. Entonces, Akinchana Gochara, Bhagavad Prasada, muy importante. ¿Qué es lo que estamos tratando de buscar? ¿Qué es lo que estamos tratando de buscar? Eso es otra cosa. Celebramos también Govardhan Puja en este mes. Muy bonito mes. Y Govardhan Puja significa que Krishna, pueden leer en el 10º canto del Srimad Bhagavatam, en el libro Krishna, que Krishna se puso filosófico con su papá, Nanda Maharaj. Se puso filosófico y empezó a representar la filosofía Karma Mimamsa. ¿Y qué significa eso?
que está bien, yo voy a servir a Krishna, y claro, ¿qué es lo que va a pasar? Y esto tiene que ver con lo que estuvimos hablando al principio, que al yo servir a Krishna, aquí está la lista de mis exigencias en pago, en recompensa. Yo sirvo a Krishna y aquí está, y Él me tiene que dar esto y esto y esto, y estoy esperando tantas cosas. Y como lo estoy sirviendo, así tiene que ser porque yo soy devoto, aquí lo llevo en la frente, así. ¿No? Aquí lo llevo marcado en la frente, devoto de Krishna. Así que el devoto de Krishna, tantas cosas deben estar ahí. Debe recibir esto, esto, esto y lo otro. Y por eso es importante también Bhagavad Prasada. Yasya Prasada, Bhagavad Prasada. Krishna estaba representando, le decía a su papá que estaba representando esa filosofía de que Dios está obligado. Si uno se porta bien y hace lo que tiene que hacer, como cada acción tiene una reacción, entonces uno simplemente hace las reacciones correctas y recibe la respuesta correcta y tiene que dársela obligatoriamente. Entonces, Bhagavad Prasada significa que lo que realmente queremos es la misericordia de Krishna, que estamos tratando de ganarnos su corazón, de que Él quiera, no de que se vea obligado. No, eso no nos sirve. Eso no nos sirve. Queremos queremos recibir su misericordia. Queremos y tenemos que recibirla. Es lo único que nos puede servir. No hay nada más que podamos hacer. La madre Yashoda lo atrapó y se lo ganó, lo capturó, lo venció, como quieran verlo. Significó que recibió Bhagavad Prasada, recibió la misericordia. Y en el pasatiempo está toda la historia de cómo siempre faltaban 2 centímetros a la cuerda. Y cuando Krishna quiso ya manifestar el Bhagavad Prasada, ahí ella pudo finalmente atarlo. Bhagavad Prasada. Ella también lo estaba persiguiendo y no podía atraparlo. Estaba sudando, se le aflojó toda la ropa, todos los ornamentos, todos los adornos, y no lograba atraparlo. Y finalmente, cuando Krishna se dio cuenta que ella estaba esforzándose tanto, de nuevo, Bhagavad Prasada, se dejó atrapar. Ella se ganó el Bhagavad Prasada. Krishna se sintió tan contento con todo el pasatiempo, que todo ese pasatiempo está colmado de Bhagavad Prasada. Entonces, debemos complacer a Krishna. Y Jasya Prasada Bhagavad Prasado. Y se dice que para complacerlo debemos complacer al devoto de Krishna. Y nosotros no somos devotos en ese caso. Cuando leemos eso, entonces debemos buscar otro devoto. No es que nosotros somos el devoto que hay que complacer. Yasya Prasada Bhagavad Prasado. No. Tenemos que buscar otro devoto a quien servir. Y así la vida del Vaishnava se vuelve muy bonita. Todos están tratando de servir al otro. Yasya Prasada Bhagavad Prasado. Krishna se complace mucho de esa manera. Cuando entendemos que el asunto es Bhagavad Prasada, la vida devocional se vuelve completamente diferente. Es muy diferente. Ustedes lo han visto en los negocios, en las tiendas, en las transacciones comerciales. Es muy diferente cuando una persona está esperando la misericordia de otra que cuando la otra está obligada a dar lo que tiene que dar. Muy diferente la actitud. Todos sabemos, es muy diferente. ¿Cuál es mi actitud si alguien está obligado a darme algo? ¿Y cuál es mi actitud si alguien tiene que sentir misericordia? Si dependo de la misericordia de alguien, mi actitud es completamente diferente. Completamente diferente. Esa es la importancia de esto. Bhagavad Prasada. Parece una cosa tan rara esta posición del devoto.
tiene que abandonarlo todo y por lo menos si después de abandonarlo todo, eso le garantizara algo. Pero todavía después de que lo abandonó todo a Kinchana Gochara, tiene que esperar a ver si Krishna quiere. Todavía no se sabe. En el primer canto esto se explica de una manera asombrosa. Se dice que el canto de Hare Krishna, Prabhupada describe un canto mecánico. Pueden leerlo. Es el capítulo 7 del primer canto, el texto 6, en el significado. Y Prabhupada explica ahí que el canto mecánico le asegura a uno que lo libera de los sufrimientos materiales, pero todavía eso no garantiza el amor por Dios. Puede o puede que no aparezca. Al menos lo mantiene a uno libre de los problemas materiales en una etapa trascendental, pero el amor puro por Dios, eso todavía no. Porque no es que es así, que yo pago tanto y me dan tanto. Deme 1 kilo de amor. No, de amor por Dios. No es así. No. Veremos si Krishna quiere. Veremos si eso aparece. Es libre. Y ya cuando uno sabe eso, ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia. Porque si no, sería muy barato, muy barato. No importa cuál fuera el precio, sería muy barato. Porque un precio siempre se puede pagar. Entonces siempre trataríamos. Pero aquí hay que entender que no hay precio. Cuando es así, ahí no hay precio. No hay precio. Es como cuando alguien no tiene precio. Como cuando una persona no tiene precio. En este mundo, a veces vemos la famosa coima en estos países, ¿no? Pero, entonces si alguien tiene precio es cuestión de buscar esa cantidad. Y finalmente cuando hay una cantidad, pues, se busca. Es como cuando el señor Chaitanya supuestamente condenó a un devoto, diciendo, no, ese devoto, le va a tomar millones de vidas para poder regresar. ¿Recuerdan la historia? Y el devoto cayó en éxtasis. Porque al menos tenía un número con que manejarse. Para él fue un éxtasis, Dios no ve, aquí se va a acabar. Muy importante. Hay un Muni también, es un Muni conocido, no me recuerdo cuál de los, quizás Vishwamitra o Vashishta, uno de los Munis, creo que es Vishwamitra, no este es Das, todo el mundo lo mira a él. Y tenía que estar en el mundo material. Recuerdo que fue una de las primeras historias que leí en una de las primeras revistas de Vuelta al Supremo que recibí. Me quedó muy impresionado. Eso en el año 72, recuerdo leí esa historia. Que un yogi tenía que estar, entonces eso es la manera como se ponen los números en nuestra filosofía, refiriéndonos a los meses, los días, los años. Entonces era que si 30 por 7, así en ese tipo de números, por 1000, por no sé cuánto. Y era una barbaridad de años. Y creo que tenía que ver con los cabellos que tenía en el cuerpo, inclusive. Esa cantidad de años se tenía que quedar en el mundo. Y sin embargo, él vivía a la intemperie, a orillas de un río. Entonces, en una ocasión le preguntaron que por qué no se hacía una choza. Y él dijo, ¿para qué si voy a estar solo un momento acá? Dice, ¿para qué me voy a preocupar por eso? A perder tiempo haciendo una choza, si voy a estar un momentito, en un abrir y cerrar de ojos ya me voy. Y tenía millones de años que estar en él. Pero era un número, y cualquier número es pequeño. Cualquier número es pequeño. Nosotros manejamos los millones, ¿no? Los millones de años, así bien facilito. Entre el Satya Yuga, el Treta Yuga, el Dwapar Yuga y así, ¿no? Y tantas kalpas y véngase otro millón, ¿no? Así como entre millón y millón. Así que en algo somos millonarios. Y así, cualquier número es un número, cualquier número es limitado, ¿no?
y el final siempre llega. Por lo tanto, decíamos, pues una persona a veces no tiene precio, no hay manera. No hay manera de convencerla. No tiene precio, no le puede dar una coima. El programa tiene que ser diferente si la quiere convencer. Y esa es la situación con Krishna. No hay precio, en un sentido. Y si hay precio, el precio es el amor, el afecto. Y ese afecto se puede cultivar, se cultiva mediante esta vida. Si bien el servicio devocional y el amor puro no es algo que se recibe mecánicamente, sin embargo podemos cultivarlo. Y es muy importante saber que no es mecánico para que entendamos cómo dependemos de la misericordia de una persona. Porque si no, nos volveríamos un poco déspotas. Es la tendencia. Si no estamos así a la merced de una persona y finalmente de Krishna, si no estamos a la merced del devoto, entonces todo cambia. Y por eso es muy bueno que así sea. Es muy bueno. Decimos pues que este movimiento se transmite, se propaga, se comunica de corazón a corazón, de persona a persona. Es muy importante que nos vinculemos con la persona Bhagavat. Es muy importante que nos vinculemos, y esos son los devotos. Los devotos son las personas Bhagavats. Debemos siempre querer estar relacionados con los devotos y prestarles servicio y evitar lo más posible el tener malos sentimientos en relación con los devotos. Debemos tener mucho cuidado en ese sentido. Vamos a terminar ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentario? Dígame. Krishna pone estas circunstancias difíciles aparentemente al devoto que cuando uno al final el devoto que tiene apegos materiales y uno le saca todo para que el devoto se apegue más al servicio devocional. No solo pone en esas circunstancias difíciles al devoto adelantado. De hecho, si acaso lo hace, en general no lo hace con el devoto adelantado. Y cuando lo hace, es para que resalten las cualidades del devoto, de ese devoto, para que se vea cuán adelantado es, para que no pase desapercibido, para hacer brillar las cualidades de un devoto tan adelantado. Entonces a veces lo hace en esas circunstancias, pero se explica que es principalmente a un devoto que está pegado a lo material, por lo tanto no está tan avanzado. Y lo quita todo para ayudarlo, para darle un empujoncito. Le quita todo. Que está apegado de las dos maneras, está apegado a Krishna, pero al mismo tiempo todavía le quedan muchos apegos materiales. Y aún tiene ciertas esperanzas en el desarrollo económico, por ejemplo. Entonces, a veces Krishna hace eso, le quita todo para que no le quede más. Y no solo es quitándole todo en sentido de opulencias de dinero, de ese tipo de opulencias, pero también a veces le ocurre una gran decepción en el mundo material, a veces mucho más fuerte que el perder dinero o el no ganar dinero. Hay decepciones muy fuertes con algún familiar, con algún ser querido, a veces ocurre algo así, una gran decepción, para que se aferre más a los pies del loto de Krishna. Porque a veces a Krishna, explicábamos anoche, no le gusta compartir su posición. Entonces un devoto debe estar muy seguro, explicábamos anoche, y lo explicaba Krishna en el Bhagavad Gita, de que Krishna es en su vida la meta suprema. Cualquier otra cosa es en el siguiente peldaño.
Pero en el peldaño donde está Krishna, solo está Krishna. La meta suprema. No puede haber nada más. Y a veces si un devoto tiene algo más, Krishna lo quita. Y se espera que pues su amor por Krishna triunfe y se incline por el lado devocional y sí dependa de Krishna. Esa es la prueba. Por eso decíamos que todas estas cosas van a ser probadas. Y un devoto debe tener una actitud de que de verdad, de que él mismo pueda ver que está desapegado de ciertas cosas. Por eso es que los acharyas nos dan ese ejemplo de que en ciertos aspectos de nuestra vida debemos manifestar esa distancia de la complacencia de los sentidos. Un devoto debe caracterizarse por eso. Entonces, a menos que un devoto por su servicio esté sumamente necesitado de estar rodeado de una vida muy opulenta, por lo general él no trata de vivir de esa manera. Porque él mismo quiere estar seguro de que está desapegado de eso. A veces es necesario, algunos devotos puede ser que por su servicio y por su vida pasada vienen de familias muy ricas y quieren prestar servicio con eso. Tienen una gran opulencia, entonces tienen que vivir para mantener esa opulencia muchas veces y sus negocios, en sus actividades tienen que seguir viviendo tal como vivían antes. A veces eso es necesario. Entonces, si es necesario, pues así debe ser. Debe hacerlo así. Porque ahora lo está haciendo para el servicio. Eso es lo que Prabhupada está explicando acá. Y en ese sentido, dice, a veces el devoto para predicar necesita opulencias materiales, pero las posesiones del predicador no son como las del karmi. Los bienes del karmi son resultado del karma, pero los bienes del devoto le han sido proporcionados por la Suprema Personalidad de Dios a fin de facilitarle las actividades devocionales. Claro, aquí principalmente Prabhupada se refiere a nuestros templos, ¿verdad? Pero en general se aplica a cualquier devoto que tenga opulencias y debe asegurarse que las está utilizando al servicio del Señor. Y si no hay necesidad de utilizarlas, como Raghunath Das Goswami, su padre insistió tanto, se le escapó y todo, pero insistió tanto que le enviaba dinero y él decía, bueno, está bien, lo voy a utilizar al servicio del Señor. Y mandaba preparar grandes festines para el Señor Chaitanya y los devotos. Pero llegó un momento en que recapacitó y dijo, no, esto se acabó. Ya le pareció innecesario y no aceptó más. Y entonces él empezó a tener un sistema de comida. Todos saben cómo fue reduciendo cada vez más y más hasta lo que dije hoy, de que comía una vez sí, una vez no. Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Entonces eso también debe estar ahí. Y nosotros en nuestra vida devocional debemos siempre hacer algo que nos recuerde eso. Yukta Vairagya. Que realmente se note que estamos tratando de desapegarnos de lo material en nuestras actividades, que lo que nos interesa es estar ocupados al servicio de Krishna y que nada más tomamos lo necesario para poder realizar ese servicio. Por eso los acharyas nos dan ese ejemplo, como Golkishore Das Babaji Maharaj, como Srila Prabhupada, de para sí no tomar nada, prácticamente nada. Dígame. Si por un lado se dice que se puede hacer cualquier esfuerzo y no siempre asegura recibir la misericordia de Krishna, y por otro lado se dice que si se puede complacer al maestro espiritual, se recibe la misericordia de Krishna. ¿Cómo? Ahí está todo. Se puede hacer cualquier esfuerzo y no es seguro de recibirla. Y si se complace al maestro espiritual, sí se recibe. Deduzca, matemática elemental.
Usted mismo se contestó. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yasya prasada bhagavat prasado, yasya prasada nagati kutopi. Una fórmula de economía muy sencilla, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el beneficio de servir a Krishna? Y cómo utilizar ese beneficio, cómo utilizar adecuadamente. El beneficio, ¿cómo se manifiesta el beneficio del servicio a Krishna y cómo utilizarlo bien? El